Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. De poder adorarle y reconocer quién es Él, porque eso nos motiva, eso nos anima a poder entender aún más lo que Él quiere para cada uno de nosotros en nuestra vida. Entonces, eso es precisamente la razón por la cual nos congregamos cada domingo, para poder entender un poco más la voluntad de nuestro Dios, lo que Él quiere para nuestras vidas y cómo quiere también Él que nosotros nos relacionemos con Él. En el día de hoy hemos preparado algo que se relaciona, está muy relacionado con esta época del año, particularmente aquí, en Barranquilla. Siempre a principio de año, la ciudad se prepara para celebrar una fiesta que se conoce como cultural. Y todo el ambiente gira alrededor de esa fiesta. Y hablando acerca de la cultura, es cierto que la cultura hace parte de la idiosincrasia de los habitantes de toda región. Sin embargo, debemos tener muy en cuenta que no todo lo que es cultural se encaja con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios. Nosotros los creyentes tenemos la necesidad de poder evaluar y no conformarnos con lo que vemos a simple vista y superficialmente, sino que necesitamos ir más allá de lo que vemos y evaluar y confrontar con la palabra de Dios, de manera que nosotros podamos escoger lo que realmente es lo mejor. Y recordemos un principio de la palabra: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces necesitamos saber la diferencia. Una celebración que hace parte importante de la cultura de nuestra ciudad es el carnaval. Ya sabían de lo que estaba hablando, ¿verdad?
Y por eso es necesario que los creyentes podamos contrastar la realidad cultural con la revelación de la palabra de Dios, de tal manera que podamos tener claridad y perspectiva de lo que agrada y de lo que no agrada a Dios. Entonces vamos a ver una perspectiva bíblica sobre el carnaval. Sigamos para mirar algunas preguntas. ¿Cuál debe ser nuestro pensamiento hacia esta fiesta? ¿Es esta una celebración inofensiva que no tiene ningún impacto o influencia para el que participa? Si participo sanamente, ¿está bien? Entonces, ¿de qué se trata esta enseñanza del día de hoy? Primero vamos a mirar un trasfondo histórico acerca del carnaval, o sea, las raíces y el significado. Vamos a ver también la perspectiva de Dios. ¿Aprueba Dios esta celebración por ser algo cultural? ¿Y cuál debe ser la posición del cristiano? ¿Puede un cristiano participar sanamente, entre comillas, sin ser contaminado? Vamos a reflexionar en estos puntos desde la perspectiva bíblica. Sé que para algunos será un repaso, porque ya lo habíamos visto en anteriores oportunidades y va a servir para fortalecer su perspectiva, pero el que piense estar firme, mire que no caiga. Okay. Y para otros será algo nuevo para aprender. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana y gracias por la oportunidad que nos das de seguir adelante en este camino de la fe en el que tú nos has puesto para seguir creciendo a la imagen del Señor Jesucristo, para conocerte, para entenderte, para hacer tu voluntad. Que en esta mañana, Señor, esta palabra contribuya realmente a ese propósito, que la palabra pueda producir en nosotros lo que debe producir en nuestra vida, y que es llevarnos, Señor, animarnos y motivarnos a obedecerte, a hacer tu voluntad y a confiar plenamente en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces voy a iniciar y vamos a demorar un poquito de tiempo en esto porque es importante conocer el trasfondo, las raíces históricas. El carnaval tiene una relación con la religión y lo espiritual. Tiene una relación, aunque no lo parezca. Es algo cultural, es una fiesta, pero está relacionada con la religión y lo espiritual. El origen del carnaval está remontado al siglo XII a.C. en el territorio griego. Sus fiestas estaban relacionadas con los sentimientos también religiosos de los pueblos y de los habitantes de estos pueblos. Estas fiestas, las fiestas de aquí de los griegos, estaban caracterizadas por las bacanalias o bacanales. Eran unas fiestas donde se involucraban prácticas sexuales inmorales, donde se daba culto a dos dioses, Dionisio y Baco, que eran los dioses griegos y romanos del vino, respectivamente. Baco, como el dios de la vida, también se pensaba que comunicaba su poder a sus devotos por medio de la ingesta y de la intoxicación del vino, del alcohol, estimulándolos a excesos en prácticas sexuales
bailes descontrolados y música con toda forma de desorden. Dionisio, el otro dios relacionado con estas fiestas, era el dios de la vegetación, también dios de la vegetación, y tenía alguna relación con el vino, ¿no? Por la vid. Este dios presidía sobre los árboles y sobre la vid, manifestándose en animal, en toro o chivo. A unos pueblos, los cretenses, practicaban a este dios una forma de adoración en la que recrearon las aventuras míticas de este dios. Y cuando culminaba esta fiesta, o sea, del frenesí de la fiesta, destruían con sus dientes a un toro vivo y devoraban su carne cruda en un rito diseñado a entregar a los que adoraban a una energía sobrenatural. ¿Qué caracterizaba estas fiestas? En estas fiestas se lanzaban fuertes gritos como una forma de adoración a los dioses en estas fiestas denominadas los bacanales, donde habían frenéticas celebraciones en honor a estos dioses. Estos hechos supuestamente originados en las fiestas de la naturaleza primaveral llegaron a ser ocasión de embriaguez, actos licenciosos y disolutos en los que los celebrantes danzaban y bebían, y a medida que fue pasando el tiempo, esas prácticas se volvieron cada vez más desenfrenadas. Vamos a mirar otras fiestas relacionadas con esta celebración. Estamos haciendo un recorrido histórico por estas fiestas. Las Lupercalias. Las Lupercalias era una fiesta al dios Pan que se celebraba en febrero. Pan, el dios Pan, es una manifestación de Satanás mismo en la Biblia satánica. En la mitología griega era el dios protector de los pastores, de los rebaños, y tenía cuernos y patas de macho cabrío. En Roma ese dios era llamado Lupercus, y alrededor de la fiesta y de la adoración a este dios, los jóvenes iban por las calles semidesnudos dando latigazos a la gente. La otra fiesta romana eran las Saturnales, fiesta donde se rendía homenaje a Saturno, dios también de la siembra, de la agricultura, y en esa fiesta usaban disfraces de animales. Era una fiesta que duraba 7 días, que incluía comida, mucho alboroto, regocijo, borracheras y la búsqueda del placer. Estamos en el recorrido histórico. En Atenas, en la llegada de la primavera, salían a la calle por 3 días a festejar el goce de vivir con banquetes con mucho licor, con mucho vino. Entonces había un cortejo que corría los callejones de la ciudad con la efigie del dios, de Dionisio, encaramado en una carreta en forma de navío. Esa práctica, esa celebración fue llevada a Roma con el nombre de Carrus Navalis, que evolucionó posteriormente con el nombre de Carnaval. Vamos a mirar las divinidades que se adoraban inicialmente en estas fiestas. El dios Momo. El dios Momo no surgió aquí en Barranquilla, en esta fiesta, no surgió aquí. El dios Momo surgió en la antigua Roma, donde se rendía culto a un dios denominado de esa manera, que según la leyenda era el dios de las chanzas, de las burlas.
hijo del sueño y de la noche. Era el dios de la locura que con chistes y agudezas y con mímicas grotescas divertía a las mil maravillas a los dioses del Olimpo. El mítico del Momo es asociado también con un compañero, o sea, un compañero de Momo que se llama Como, cuyos adoradores andaban corriendo por la noche con antorchas encendidas, coronados con flores, enmascarados y cantando al son de instrumentos musicales. Se le representaba habitualmente vestido de arlequín, escondido tras una máscara que levanta de los rostros de los demás o del suyo propio, y acompañando cada una de sus manifestaciones con un palitroque terminado en forma de cabeza de muñeco, símbolo de la locura. Ya se va pareciendo un poco más a lo que nosotros conocemos, ya hay alguna relación de lo que nosotros conocemos y vemos de lo que es el carnaval aquí en Barranquilla y en general el carnaval en cualquier sitio. Hay algunos artículos y escritos que se han hecho dando una descripción, un concepto muy particular, muy secular del carnaval, no religioso, ni cristiano, ni evangélico. Dice un pueblo entero, un artículo, un pueblo entero se entrega a la adoración del dios Momo. Estos son descripciones de artículos de personas seculares, no religiosos ni cristianos. Un personaje que caracteriza todo lo mundano, todo lo alegre, todo lo festivo. Es un dios que se convierte en hombre, Joselito, que muere el martes. Otro, sigamos. En el carnaval de Santo Tomás, todo está bajo el mandato de los dioses, Momo, Como, Baco y Dionisio. Hay un artículo que escribió también el exrector de la Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayona, que dice acerca del carnaval. Él no es cristiano. El teatro, la danza, la música, el relato y el folclore han sido instrumentos educativos por los cuales se han transmitido la cultura, los valores, la religión y las tradiciones. Además dijo, hablando de vínculos espirituales del carnaval, dice, y en la gran familia, la del torito, la convicción de su destino común, saben que por razones religiosas, sociales, mágicas o míticas, hay elementos que los aglutinan alrededor de un propósito común, ya centenario, escuchen, donde invocan a sus antepasados cada sábado de carnaval. Sus antepasados muertos invocan espiritismo. Eso lo dijo Jesús Ferro Bayona, el rector de la Universidad del Norte, que no es cristiano. Y un artículo del Heraldo dice lo siguiente: en la danza del torito encontramos la confrontación, la música, el disfraz, la danza, lo ritual, lo totémico y lo mítico. Lo totémico y lo mítico. Ahorita vamos a mirar qué significa eso. Vemos entonces que, aunque esto se representa como algo cultural, viene de un trasfondo pagano que rinde culto a dioses extraños y no, para nada, al verdadero Dios. El carnaval está relacionado también con aspectos animistas. Aspectos animistas. ¿Qué significa esto del animismo? El animismo es una creencia religiosa que le atribuye un alma o principio vital a todos los seres, objetos y fenómenos de la naturaleza. Escuchamos aquí alguna vez
a María Isabel Arango hablando de la influencia animista en las comunidades indígenas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? El animismo. Entonces, donde le atribuyen a las cosas, le atribuyen algo espiritual, le atribuyen un alma, un principio vital a los seres y le temen a esos seres, le temen. Entonces, este es un concepto que tiene que ver también con lo religioso, con lo espiritual. ¿Dónde vemos eso aquí en el carnaval? Si me pueden apagar, por favor, me ayudan allá con la luz. Porque las máscaras y los disfraces tienen que ver con el totemismo. ¿Qué es eso? Un tótem. ¿Qué es un tótem? Un tótem es un objeto natural o un animal que en las mitologías de algunas culturas o sociedades se toma como el símbolo icónico de esa comunidad, de esa tribu o de algún individuo. ¿Dónde se practica el totemismo? Entonces, el totemismo se practica en las culturas animistas, lo que expliqué hace un momento. El tótem, ahí hay unos ejemplos de tótems, ¿verdad? Se practica en las culturas animistas. Su filosofía es que pone al hombre en contacto más cercano con los animales. La filosofía del totemismo es que pone al hombre en contacto más cercano con algunos animales, y de ahí es donde surge la creencia que algunos animales están más cercanos a la deidad y más útil para lograr sus metas. En la antigüedad se usó en caso de danzas o rituales que se realizaban antes de cazar un animal. Entonces, allí había un brujo o un chamán que se disfrazaba de diferentes animales, un reno, un mamut. Entonces, este hombre, antes de hacer la práctica de la caza, asumía gestos del rol del animal, mientras el cazador hacía enfrente de él una pantomima a fin de vencer en la lucha por la supervivencia con el animal, mientras estaba en la caza. Esta es una primera parte que tiene que ver con el trasfondo histórico, religioso y espiritual del carnaval. Religioso y espiritual del carnaval. Pero también hay algo más. Bueno, y ahí ustedes pueden ver estas máscaras que están relacionadas con estos conceptos, con el totemismo y con el animismo. Pero adicionalmente a eso, también hay una relación con la cultura religiosa tradicional, con la cultura religiosa tradicional nuestra. No hablo de la cultura cristiana, evangélica, pero muchos me van a entender, porque hay una relación también del carnaval con la cuaresma. Hay una relación del carnaval con la cuaresma, en donde esa práctica lo que dice es que se debe dejar de comer carne, ¿verdad? Los viernes. Entonces, el tiempo de carnaval es un tiempo que permite que la gente se prepare luego para lo que viene en la cuaresma, o sea, los rigores del ayuno, de la cuaresma, porque la cuaresma es abstinencia. Entonces, es un tiempo en el que después de haber dadole rienda suelta, ustedes saben que esto comienza el miércoles de ceniza, ¿verdad? Entonces, en el que después de dar rienda suelta
a los impulsos carnales, entonces se participa en el miércoles de ceniza, que es el primer día del periodo penitencial de la Cuaresma, donde se invita a dejar de comer carne como una forma de penitencia. O sea, primero hubo desenfreno y luego entonces el miércoles de ceniza y lo que viene entonces es la penitencia por todo lo que se hizo en el carnaval. ¿Eso va conforme a la voluntad de Dios? ¿Es eso lo que Dios dice en su palabra? Eso tiene un nombre, se llama ascetismo. El ascetismo es la doctrina filosófica o religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o de la abstinencia. Pero se hace luego, posteriormente a que ha habido disolución. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Colosenses 2, 20 al 23, sobre esta práctica de primero entregarse al desenfreno y luego hacer penitencia. Dice Colosenses 2, 20 al 23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, está orientando aquí en algo totalmente diferente, particularmente a lo que tiene que ver con esta práctica de la Cuaresma y de la penitencia posterior al carnaval. Porque lo que está orientando es que los mandamientos y doctrinas de hombres, en el caso de la abstinencia, o sea, dejar de comer un alimento como una forma de santificación o de purificación, después de eso no tiene ningún efecto espiritual en la vida de la persona que lo lleva a cabo. No produce absolutamente nada para la santificación y para la relación con Dios. Porque ya nosotros todos entendemos y sabemos que Dios llama al arrepentimiento genuino. Dios llama a apartarse del pecado y no solamente hacer algunas cosas como penitencia. Quiero presentarles también algo que encontré en la página del Carnaval de Barranquilla. Ustedes lo pueden buscar y lo pueden encontrar. Está tomado de www.carnavaldebarranquilla.org. Es el origen primitivo del carnaval. Y allí lo dice. Dice, no es fácil precisar con certeza la etimología de la palabra carnaval. Sin embargo, se cree que procede de carrus navalis, una fiesta popular derivada de las Saturnales romanas. Ya lo habíamos visto. Si bien hay vestigios de esa celebración en todos los pueblos antiguos, se dice que la diversión del carnaval tuvo un carácter religioso en sus remotos orígenes, cuando se celebraba el año nuevo, entrada de la primavera, como símbolo del renacer de la naturaleza. En Grecia y Roma incluían actos procesionales
En tales espectáculos comunes, asimismo entre teutones y celtas, se paseaba aparatosamente un barco con ruedas dentro del cual grupos enmascarados ejecutaban ciertas danzas y entonaban canciones satíricas en medio de un jubiloso desorden. La costumbre de este carro naval aún subsiste en Reus, España, donde por épocas carnestolendas colocan sobre un carromato una embarcación de 70 toneladas y la hacen arrastrar por 10 caballos y desde la nave arrojan flores y caramelos. El Rey Momo, vea, eso está en la página de Carnaval de Barranquilla. Ahí está la dirección electrónica. El Rey Momo, hijo del sueño y de la noche, presidía las fiestas de los locos, que se celebran en pueblos, aldeas y ciudades. Y está describiendo quién es el dios Momo. Divinidad de la burla, amo de la sátira hiriente y del sarcasmo cruel, y de la más despiadada ironía. Momo se convirtió en el protector de todos aquellos que se entregaban al jolgorio, al escándalo del vicio y a los excesos. Esta deidad que se burlaba de las divinidades fue el predilecto de las pequeñas cortes feudales. Bueno, hasta ahí. Tremendo, ¿no? Ahí mismo lo dice. No es un secreto. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Cuál es la perspectiva de Dios sobre esta celebración? Vamos a comenzar con Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 5. Éxodo 20 del 1 al 5. Creo que tengo, pasa la siguiente para ver si tengo, sí. A ver si alguien nos puede leer la primera parte. Tengo dos. Si alguien nos puede leer Éxodo 20 del 1 al 5, por favor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, ¿a qué nos lleva esto? ¿Qué nos quiere decir esto con relación a lo que acabamos de ver, que es el trasfondo de esta celebración? Nosotros, como creyentes, necesitamos y tenemos la responsabilidad delante de Dios de confrontar todo lo que hacemos por la palabra de Dios. Entonces tenemos que evaluar si lo que hacemos y lo que son nuestras prácticas van conforme a su voluntad o van en contra de ella. No podemos quedarnos solamente con lo superficial. Tenemos que profundizar en lo que vemos, en lo que hacemos, en lo que practicamos. La respuesta bíblica acá, lo que acabamos de leer en este pasaje de Éxodo, es no tener otros dioses ni dar culto a otros dioses diferentes. No se debe honrar, porque nosotros tenemos un Dios que es celoso, un Dios celoso. Y en esta celebración se adora al Dios Momo, el Dios del placer, el Dios del desorden y del desenfreno. Quiero mostrarles también lo que se lee, un pequeño fragmento solamente de la declaración que hizo
una de las reinas del carnaval en el año 2016 en la lectura del bando. No sé si lo tengo acá. Sí. Tomado del Heraldo el 17 de enero del 2016. Dice, está hablando la reina, yo, y quité el nombre, no interesa cuál reina sea, ¿verdad? Eso es irrelevante. Yo, fulana de tal, currambera de nacimiento, carnavalera por vocación y juniorista por convicción. No tiene nada malo ser juniorista, ¿verdad? Sí, hago esa aclaración. Okay. Pero miren lo que dice después. Con el poder que me concede el dios Momo, declaro, ordeno, dispongo y mando. Eso no es cualquier cosa. Esa es una invitación. No estoy diciendo que ella tenga palabras de poder, no estoy diciendo eso. No. Pero es una invitación. Ajá. Es una invitación al mundo espiritual. Y ustedes pueden buscarlos. Ahí está, miren. Ahí está la referencia. Tomado del periódico El Heraldo. Es una invitación a ocuparse de la ciudad. Una blasfemia, eso, donde se entrega a un Dios del placer, adoración a un Dios diferente, a Dios. Eso es tremendo, eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Quiero que leamos, sigamos con la perspectiva divina. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículos 6 y 7 inicialmente. Creo que lo tengo acá. El becerro de oro es una escena ahí que todos conocemos, lo que sucedió allá en Éxodo. Pero es bueno que podamos recordarlo para poder entender y ver la relación de lo que es esta fiesta con eso que sucedió. Porque aunque las circunstancias son diferentes, es cierto, el corazón del hombre es el mismo y Dios también es el mismo. Entonces, si alguien nos puede leer, por favor. Ha corrompido. Ok, vamos a hacer una pausa allí, porque en el versículo 10 habla de que el pueblo se corrompió. Dice en el versículo 10, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. O sea, está hablando de la reacción de Dios al ver eso que hicieron ellos, un becerro de oro, otro Dios, o sea, reemplazaron a Dios, quitaron la gloria a Dios y se la dieron a otro. Entonces, en el versículo 10 dice, déjame que se encienda mi ira en ellos, porque Dios es un Dios celoso. Ahora sí, leamos 19 y 25. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Vio Moisés el becerro, las danzas y se enojó. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Ok, hasta ahí. Desenfreno. El pueblo estaba desenfrenado, se volvió loco. Y había allí toda serie de prácticas idolátricas, inmoralidad, con ese culto que estaban llevando a cabo. Dios estaba desagradado totalmente con eso. Y eso es lo que nosotros también tenemos que ver con relación a esta celebración.
Otro principio. Ya vimos el principio de cómo Dios responde y cómo Dios reacciona ante esto, esta celebración. Pero hay otro principio que tiene que ver con las obras de la carne que se facilitan en esta celebración. Las obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, más claro, imposible. Esto que estamos viendo, esto que acabamos de leer aquí en Gálatas, es una lista de pecados, de las obras de la carne, que en términos generales se puede aplicar en muchas ocasiones, ¿cierto? Pero particularmente con esta celebración del carnaval, esta celebración facilita, promueve para que se lleven a cabo las obras de la carne, para que se cometan las obras de la carne. Es una celebración que invita a eso, aunque es cultural. Yo recuerdo la primera vez que Martín hizo una enseñanza sobre el carnaval hace ya muchísimos años, y me quedó grabada una frase que Martín dijo al respecto. Me quedó grabada, no se me olvida. Dice, el carnaval es la empresa fachada del cartel del diablo. El carnaval es la empresa fachada del cartel del diablo. Es una fachada. Pero lo que sucede realmente es bastante dramático. Entonces es una celebración donde se proveen las condiciones para practicar toda clase de obra de la carne que va en contra de la santidad, de la naturaleza de Dios. Y nosotros tenemos que rechazar eso y enseñar a otros a rechazar eso. En un tiempo, en un carnaval, no sé hace cuánto tiempo fue, pero salí un momento al supermercado y había una promoción. Estaban promocionando los preservativos y decía, diviértete y protégete. Diviértete y protégete. ¿Qué están invitando? Desenfreno sexual. El desenfreno y la inmoralidad. Entonces, ¿cuál debe ser la posición del cristiano? ¿Cuál debe ser la posición de nosotros los creyentes ante esa realidad? ¿Puede un cristiano participar en actividades de carnaval? ¿Es posible participar sanamente, sin contaminarse? Es claro que no es posible. No es posible participar sin contaminarse. Uno puede tener buenas intenciones, pero recordemos que las buenas intenciones no son suficientes. Las buenas intenciones no son suficientes.
Es cómo se involucra el que participa en la influencia y en la contaminación espiritual. La palabra de Dios nos llama: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para nosotros como creyentes, eso implica que nosotros no podemos conformarnos con la cultura, los valores en cuanto a lo que es divertirse. El cristiano podemos divertirnos, pero de otras maneras. No hacer exactamente lo mismo con estas prácticas. Hay que tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Somos creyentes y necesitamos tener en cuenta lo que Dios dice, y necesitamos atender lo que Dios dice. Específicamente en el caso de esta celebración. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ajá, así es. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Entonces necesitamos transformar nuestro entendimiento para cambiar nuestra manera de pensar. Esa manera de pensar nos debe llevar a tomar acciones diferentes, así vaya en contra de lo cultural, así vaya en contra de lo que es folclórico, pero lo cultural nunca puede estar por encima de la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que discernir, aprender a discernir cuando lo cultural se quiere poner por encima de Dios. No quiere decir que todo lo cultural es malo, no estoy diciendo eso, sino que tenemos que discernir cuando lo cultural está por encima de lo espiritual. Y en el caso del carnaval tenemos que entender que todo lo que está contenido allí no es provechoso, no es edificante para un creyente. Como conclusión, definitivamente no es bueno, no edifica a un cristiano participar en una celebración que va en contra de quién es Dios y que va en contra de la naturaleza de Dios y de la voluntad de Dios. Y tenemos que pensar también en las instrucciones de Dios en cuanto a la santidad. Dios es un Dios santo, apartado del pecado. Y también quiere que nosotros seamos santos como Él es santo, apartado del pecado. Dice el llamado a la santidad. En primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y eso incluye la manera como celebramos. También incluye eso. La manera como nos involucramos en celebraciones. La santidad también está involucrada en la manera como queremos divertirnos, queremos celebrar. Eso implica que nosotros estamos apartados para Dios, apartados. Y por lo tanto tenemos que guardarnos y tenemos que mantenernos apartados. Efesios 5, recordando también algo que mencionamos semanas atrás.
Efesios 5 del 8 al 11 dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia, verdad. El fruto del Espíritu en contraste con las obras de la carne. El fruto del Espíritu se opone, es contrario a las obras de la carne. Y nosotros tenemos que andar en el Espíritu, conforme al Espíritu de Dios, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas, rechazadlas. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. El carnaval es una celebración de las tinieblas. Ya lo hemos visto. Es una obra, es una celebración de las tinieblas. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Y eso está hablando del cambio que debe operarse en nosotros, porque nosotros pasamos de las tinieblas a la luz. El carnaval es tinieblas. Debemos evidenciar nosotros el fruto del Espíritu como hijos de luz. Bondad, justicia, verdad. Y no hay nada de eso. En el carnaval no hay ningún fruto del Espíritu Santo. No hay nada de eso. Pero además nos exhorta allí a no participar en las cosas de la oscuridad, de las tinieblas, porque no contribuye para nada a nuestro crecimiento personal, espiritual. Pero no solamente debemos quedarnos con solo no participar y rechazar. No debemos quedarnos solamente con eso, sino hay algo más que hacer. Tenemos que enseñar a otros cuando haya oportunidad de hacerlo, porque por eso somos luz. No solamente con que no, yo no participo y ya. Pero si nosotros somos luz y entendemos la voluntad de Dios, también podemos enseñar a otros cuando haya oportunidad, claro está. No estoy diciendo que nos vayamos para la batalla de Flores a reprender, ¿cierto? No, sino cuando haya oportunidad y Dios disponga la ocasión, podemos enseñar a otros. Pero también tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Me da mucha tristeza ver cómo si las generaciones de los que participan en carnaval les enseñan a sus hijos sobre el carnaval. Para que la tradición no muera. Correcto. Carlos, quería hacer como un apunte ahí a lo que la UNESCO le dio al Carnaval de Barranquilla y ellos se tomaron fue lo inmaterial y lo intangible, que es la parte espiritual como una expresión del Carnaval de Barranquilla. Sí, correcto. Para darle más realce a esa celebración. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos también, desde pequeños, porque ellos preguntan, tenemos que enseñar, y esa es también nuestra tarea. Pero también necesitamos orar, necesitamos interceder para contrarrestar la influencia espiritual, porque eso hace daño a la ciudad. Así nosotros no participemos, pero en alguna medida eso que se hace daño a la ciudad.
Correcto. Sí. Necesitamos orar también en ese sentido. Entonces, como una aplicación, como aplicaciones, es que intercedamos. Interceder. Pedir perdón a Dios, aunque nosotros no participamos, pero nosotros podemos pedir perdón a Dios por lo que otros están haciendo. Pedirle perdón a Dios. También orar en contra de toda influencia espiritual, en contra de la ciudad que hace tanto daño espiritualmente. Pero orar también, orar para que las personas que trabajan, los niños, los que están estudiando, no sean obligados, presionados a participar. Yo sé de algunos hermanos, no todos, no conozco de todos, pero sí sé que algunos hermanos les obligan, les presionan a participar. Entonces, aplicaciones, hermanos, enseñar y orar por esa situación, para que el Señor obre y para que esta celebración no tenga el efecto espiritual que pueda tener. Nosotros necesitamos ponernos allí en la brecha para orar e interceder. Vamos a orar en este momento. Señor, gracias te damos porque nosotros hemos conocido al Dios vivo y verdadero, el Dios de las Escrituras, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, quien nos has amado, quien nos has provisto para todas nuestras necesidades, salvación, redención, justificación. Y contigo tenemos todo lo que necesitamos, Señor, a través de la obra del Señor Jesucristo. Reconocemos como iglesia una vez más, Señor, a ti te damos la gloria y la honra. Pero oramos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos por esta celebración. Rechazamos y resistimos toda obra, Señor, de las tinieblas en este momento. Toda influencia espiritual que está haciendo daño a esta ciudad. Pedimos perdón por lo que se hace. Pedimos perdón por todas las prácticas. Pedimos perdón por nuestras autoridades que promueven esta fiesta. Perdona, Señor, a esta ciudad. Y oramos también por cada hermano, por cada niño, por cada estudiante en los colegios que son presionados a participar. Te pedimos para que haya cambios en este sentido, Señor. Que haya cambios. Que pueda haber libertad. Libertad para no participar cuando hay convicción realmente. Ayúdales, Señor, los que están pasando por momentos difíciles, por temor a perder su trabajo, o por temor los niños a que les pongan a firmar un acta, Señor. Guárdalos, protégelos, porque queremos todos hacer tu voluntad, Señor. Queremos agradarte. Queremos darte toda la gloria a ti. Y gracias, Señor, por lo que nos enseñas y que sigamos adelante, dependiendo de ti y también dándote la gloria a ti en todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, podemos saludarnos. Recordemos la reunión de los... Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y la
Dios potente es tu